Hola, y ya empieza Justos por Pecadores por el canal de Mingo TV. Esta semana el régimen pretende aprobar, o más bien Diosdado Cabello presiona para que aprueben la ley antisociedades. Poco se ha dicho de qué es lo que realmente dice esta ley. ¿Sabes tú cómo puede afectar esto tu vida cotidiana? ¿Sabes cuál es la pretensión real que hay detrás de esto? Sobre esto vamos a conversar en el programa de hoy. Igualmente vamos a hablar de la solicitud que hiciera el fiscal Karim Khan, fiscal ante la Corte Penal Internacional, de detención contra el primer ministro de Israel y algunos miembros del grupo terrorista Hamas. ¿Eso cómo guarda relación o cómo podría afectar la investigación Venezuela 1 que se lleva ante esa instancia? Bueno, sobre estos aspectos estaremos profundizando en el programa de hoy, así que empecemos. Bueno, esta propuesta se llama Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Y les doy un truco. Cada vez que el régimen propone una ley para tratar de dilucidar qué es lo que realmente pretenden, vayan a la exposición de motivos. La exposición de motivos es la parte inicial de la norma, donde se supone que los estados explican cuál es la racionalidad de esa norma. Es decir, para qué en este momento histórico es necesaria. Pero en esta exposición de motivos, tan particular, tan fundamentalista además, el régimen plantea que las ONGs son una suerte de instrumentos o de caballos de Troya del injerencismo occidental para acabar con la autonomía de los pueblos. Ya de plano ahí empezó mal, porque de alguna manera coloca a todas las ONGs en el mismo plano, pero además genera una visión de que son enemigas del sistema, que son enemigas de un sistema además que ha traído tanto bienestar y tanta bondad como el régimen bolivariano durante estos 25 años. De modo que ahí está la clave del asunto. Empieza a darle un tratamiento de enemigo y al enemigo solo se le vence o se le extingue. De modo que todo lo que viene de manera subsiguiente o todo el desarrollo de la normativa tiene como objetivo un férreo control que debe terminar en la extinción de las formas de organización civil bajo las ONG de cualquier signo, y esto es muy importante tratar de entenderlo, porque es una ONG Criollitos de Venezuela que educa a los niños en el deporte y forma valores deportivos, como es una ONG cualquiera, Súmate, por ejemplo, que protege derechos civiles y políticos como el voto o la postulación política. Imagínense toda la gama de organizaciones o de objetivos cívicos que se encuentran allí bajo el peligro de este enfoque de que las ONG son un instrumento para acabar o para vulnerar la autodeterminación de los pueblos que queda representada de alguna manera por el régimen de turno. Así que desde esa perspectiva, desde ese inicio, desde ese arranque, ya uno puede ir viendo qué es lo que pretende este proyecto de ley. Ahora bien, a partir de este arranque al cual me he referido, entonces empieza a hacer una cantidad de definiciones. Pero el artículo 7 dice cuáles son las limitaciones, que en principio parece muy amplio. El tema es quién decide cuando estás dentro de esos preceptos. Dice que las organizaciones no gubernamentales creadas bajo los preceptos de esta ley tendrán como único fin la satisfacción de tareas humanitarias, sociales, de asistencias culturales, educativas u otras que estén fijadas en los estatutos. De modo que esas y no otras. Entonces, bueno, podría decir cualquiera que alguna que promueva derechos políticos no se encuentra dentro de lo humanitario ni de lo social, ni dentro de la asistencia. No entra, por ejemplo, lo deportivo, donde entran ahí las ONGs deportivas. Pero en las que promueven, por ejemplo, derechos como la libertad de expresión, ¿dónde caben allí? O cualquier otro derecho, derechos ambientales, por ejemplo. Entonces la mira está puesta sobre algunas que no quedan ahí mencionadas de manera muy clara en este artículo 7. Pero ese no es el problema. El problema es que la definición puede ser amplia, pero finalmente quien decide si cumples o no esa norma es el poder, porque el artículo 8 obliga a que todas las ONG se registren ante organismos del Estado.
Entonces, como estás obligado a registrarte, van a revisar tus estatutos y van a empezar a verificar si cumples o no con esos preceptos del artículo 7. ¿Y quiénes serán registrados? Aquellas que de alguna manera no comporten ninguna crítica, cuestionamiento o peligro para el Estado mismo. De modo que irán quedando por fuera la gran mayoría, porque un Estado que incumple la totalidad de los objetivos constitucionales que le dan cabida, porque el Estado tiene que existir para algo, entonces está en peligro cada vez que una ONG diga, por ejemplo, cosas como que gran cantidad de venezolanos no tienen agua, acceso al agua, por ejemplo, o que la minería promovida por el arco minero está destruyendo las cuencas y está acabando con los pueblos indígenas. Eso no lo podrán decir las ONG porque quedaría fuera de los objetivos que el Estado considera loables, y a partir de allí te pueden revocar el registro o pueden sancionarte de cualquier otra manera. Aquí hay una situación que restringe el derecho humano a la asociación. Siempre partamos de la premisa de que la libre asociación es un derecho humano fundamental. Pero esta ley tan invasiva crea un nuevo organismo. Sigue creciendo la burocracia estatal porque no han sabido hacer otra cosa, que es el Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales. Allí todas las ONG, todas las asociaciones civiles tendrían que ir a registrarse ahí y cumplir con los mandatos que están en las normas previas. ¿Quiénes son sus integrantes? ¿Cuáles son sus estatutos? ¿Cuáles son sus objetos? Este es el filtro para saber si pueden funcionar o no. Pero además le piden... Aquí empieza uno de los temas fundamentales y más invasivos de las ONG. Empiezan a solicitar quiénes contribuyen con el financiamiento de la ONG. ¿Y esto para qué? Un poco para ir, y va evolucionando la norma en los artículos posteriores, tratar de impedir cualquier financiamiento internacional. Bueno, a partir de aquella premisa de la que hablamos inicialmente, de que las ONGs tienen objetivos insurreccionales, tienen objetivos de acabar o debilitar al Estado, cuando esencialmente no es así. De alguna forma las ONGs tratan es de fortalecer el espacio cívico. ¿Qué habría ocurrido en Venezuela si las ONGs en materia de derechos humanos no hubiesen denunciado la cantidad de atropellos, violaciones, crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país, si no las hubiesen documentado, si no hubiesen tomado los testimonios de víctimas, las fechas, que hubiesen copiado los expedientes, hubiesen tomado las explicaciones de los abogados, hubiesen sistematizado todo eso? ¿Qué tendríamos el día de hoy? Esto es parte del trabajo que han hecho las ONG. Estamos hablando de estas que se dedican a este tipo de derechos civiles, pero es que hay de toda índole. Que hay cantidad de ONGs que vienen estudiando, por ejemplo, el impacto ambiental de la minería ilegal o de los derrames petroleros, por ejemplo, o los impactos sobre la baja calidad de la educación sobre el futuro o de la mala alimentación, medirlos, si los niños están creciendo más, crecen menos, tienen más capacidades intelectuales o tienen menos. Es importantísimo que este trabajo se siga haciendo porque estas advertencias pueden contribuir a reencaminar el país, pero también a generar nuevas políticas públicas. El país, cuando cambie, se va a apalancar en muchos de estos estudios para tratar de saber qué es lo que debe crear, qué es lo que debe suprimir y hacia dónde deben ir las políticas públicas que permitan, bueno, el desarrollo humano, que es definitivamente lo que más ha sido afectado por este régimen. Ahora fíjense, no solo las ONGs nacionales están afectadas por esta norma, sino también las internacionales. El artículo 11 dice que las organizaciones no gubernamentales domiciliadas en el extranjero solo podrán operar en el país tras obtener una habilitación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Son muchas las ONG domiciliadas en el extranjero que operan a nivel mundial. Por ejemplo, pongamos cualquiera, Amnistía Internacional, por ejemplo. Amnistía Internacional tiene presencia en casi todo el orbe y hace advertencias sin importar la ideología política del país donde se encuentre. Igual ha hecho advertencias a violaciones de derechos humanos en los Estados Unidos como lo ha hecho en Rusia, de modo que nadie la puede catalogar de politizada, por ejemplo. Bueno, una organización como esta tendría que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar de obtener una habilitación, pero además luego de obtener la habilitación hay que ir
ante el órgano donde deben estar todas las ONG, el cual está controlado por la Vicepresidencia de la República. Es decir, es el Ejecutivo quien decide cuál se registra y cuál no se registra, cuál funciona o cuál no funciona, cuál me conviene o cuál no me conviene. Pero además hay una cantidad de actos de registro obligatorio que colocan en el artículo 12, y es que casi toda la actividad que haga la ONG va a tener que estar documentada y hay que entregarla a estos órganos de poder para que ellos digan si la puedes hacer o no. Incluyendo, por supuesto, que es uno de los datos o los temas que más le importa al régimen en este momento, quién o quiénes financian. Hay mucho financiamiento de las ONG que lo hacen otras sociedades civiles o particulares que se toman la tarea de ayudar para que otros ayuden. Bueno, quedarían expuestos allí también, quedarían ahí señalados, quedarían apuntados por el dedo del régimen como personas que están colaborando con una actividad subversiva, como por ejemplo dar de comer en un barrio o medir cada año a los niños para saber si están creciendo adecuadamente. Esas son las actividades subversivas que el régimen considera que son contrarias a la autodeterminación de los pueblos según su visión sectaria del mundo. Pero además, como toda ley en periodo revolucionario, tiene una lista de prohibiciones. No podría quedarse atrás. Toda legislación en este oscuro periodo para los derechos fundamentales de la gente siempre tienen prohibiciones o delitos o penas, etc. Hay 4 prohibiciones. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos. Es decir, estos aportes que puedan llegar a tener objetivos políticos o realizar actividades políticas, como dice el numeral 2, están prohibidos. Las ONG no pueden hacer eso. Pero esto es muy grave, sobre todo el tema de realizar actividades políticas, porque la actividad política es transversal al sistema democrático. Por ejemplo, una ONG como Súmate o cualquier voto joven, por ejemplo, que lo que procuran es que la gente entienda la naturaleza de la participación política, entienda cómo votar, dónde votar, cómo registrarse, cuáles son los actos que conforman el proceso de elecciones, hasta el escrutinio final, hasta la asignación de los cargos a partir de los resultados. Eso es una actividad política. Entonces eso está prohibido. Se puede entender que todos los que defiendan derechos políticos, por ejemplo, el derecho de postulación, aquellos que cuestionan, por ejemplo, las inhabilitaciones, hay cantidad de ONGs que se pronunciaron contra las inhabilitaciones políticas. Esa es la realización de actividades políticas, entonces no pueden ONGs defender derechos políticos. Esto es muy grave. Además, hay una cláusula casi abierta, dice que está prohibido por las ONG promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional en las instituciones de la República. Recuerden que para el régimen, por ejemplo, decir que se violan derechos humanos eso afecta a la estabilidad de la República, forma parte de una campaña de descrédito, como ha venido diciendo Maduro y todos sus cómplices en los crímenes de lesa humanidad. Entonces, aquellos que vienen acreditando, por ejemplo, que las condiciones de los presos o de los presos políticos, o que en Venezuela se apresa por racionalidad política, esto está afectando la estabilidad de la nación. Esto estaría prohibido. Entonces fíjense que esta es una norma, esta en particular, que está hecha para suprimir a gran cantidad de ONG, para impedir que realicen su trabajo. Y además de las cosas más elementales podrían verse afectadas. Hay una gran cantidad de ONGs que tienen que ver, por ejemplo, que vienen haciéndole seguimiento al tema de los medicamentos, a los tratamientos médicos. Una ONG que en su informe diga, por ejemplo, que los pacientes de HIV no tienen los retrovirales o que los pacientes que requieren diálisis no están teniendo la atención que merecen por parte del Estado, podría entenderse que están desestabilizando el Estado. Entonces fíjense lo lesivo que es esto, porque hay gran cantidad de personas que dependen en muchas ocasiones de la actividad que hace una ONG para poder incluso mantenerse vivo, para poder satisfacer alguna necesidad básica que el Estado no logra satisfacer y que ni le importa satisfacer. De modo que acá hay una gran restricción al derecho humano a la asociación. Entonces, en conclusión, vemos cómo se trata
de una normativa absolutamente confiscatoria del espacio público, que intenta desarticular a la sociedad, que tiene en las ONG unos importantes actores que procuran darle visibilidad a una cantidad de temas que de otra manera pasarían prácticamente desapercibidos. Esto afecta directamente el espacio público, esto impide realmente que la sociedad se articule, se active en gran cantidad de frentes, cada uno conforme a sus intereses. Pero vemos cómo es siempre Diosdado Cabello quien empuja para que esto tenga vigencia. Esto pudiera obedecer bastante a toda la pugnacidad interna que hay dentro del PSUV, porque está empujando o está llevando al resto de los miembros de esta organización a aprobar algo que muchos tienen claridad que es casi un tiro en el pie. Y digo por qué. Esto lo digo por qué. Bueno, porque de alguna manera la defensa del régimen ante la Corte Penal Internacional ha sido que no hay una política pública de persecución. Esto es una política pública de persecución convertida en ley. De modo que cuando empiezan a defenderse diciendo son actos aislados de algunos funcionarios, bueno, el hecho de que haya una ley es una demostración importante de que el Estado, todo el Estado funciona bajo esa racionalidad persecutoria. Así que esto podría tener mucho que ver con esta pugnacidad interna y vemos que es Diosdado Cabello quien trata de darle cabida a esto que por más de un año se había aprobado en primera discusión y no había avanzado más. Así que alerta con esto y ya sabemos cómo nos afecta a todos los venezolanos este proyecto de ley confiscatoria del espacio público. Y ya para terminar el programa de hoy vamos a referirnos brevemente a lo que ha ocurrido con la solicitud que ha hecho el fiscal Karim Khan de orden de detención contra el primer ministro de Israel, su ministro de la defensa, pero también contra miembros del grupo terrorista Hamas. Hay una gran diatriba y es comprensible. Algunos plantean que ha colocado en el mismo nivel a un primer ministro de un Estado legítimamente constituido que tenía además el derecho de defenderse de una ilegítima agresión, lo ha colocado en el mismo plano de un grupo terrorista o de miembros de un grupo terrorista. Esto no es que sea esencialmente así. Ha habido una respuesta por parte de un Estado liderada por su presidente y además por su ministro de la Defensa, que ha considerado la Corte Penal Internacional que ha incurrido en ese exceso que pueden constituir crímenes de guerra. Específicamente en el caso de Netanyahu plantea la utilización del hambre como una fórmula o como un mecanismo para acabar con parte de una población, y esencialmente hay un cuestionamiento a la población civil que ha resultado afectada. En el caso del grupo Hamas, por supuesto se le atribuyen crímenes de guerra, pero también el secuestro, la privación de libertad, las agresiones sexuales, una gran cantidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad que ejecutaron y que, fueron la razón de esta respuesta. No es un tema, no me propongo en este momento fijar postura sobre ello, pero sí colocar el acento en que esto pudiera tener algún significado para el caso venezolano. Y es que cuando el fiscal ante la Corte Penal Internacional, Karim Khan, asume el cargo, hay un gran conflicto en el mundo, que es precisamente la invasión terrible de Rusia hacia Ucrania, que ya se ha extendido por todo este tiempo en una guerra absolutamente criminal. Y finalmente se dictó una orden de aprehensión contra Putin, que algunos han desdeñado, pero que créanme que ha tenido un impacto importantísimo en las relaciones internacionales, pero también en la capacidad de movilidad diplomática, etcétera, de Putin, quien ya es visto como un criminal, como un carnicero, como lo que realmente es. Ahora, mientras avanzaba el caso venezolano, se produce esta agresión de Hamas y toda la respuesta israelí, que genera otro foco de conflictividad enorme. No en vano, si vemos los discursos del régimen venezolano, decía Tarek William Saab y algunos otros voceros se referían a que la corte los veía a ellos, pero no estaba viendo lo que estaba ocurriendo en Israel. Bueno, ya lo vio y empezó a tomar medidas la fiscalía. Allanó el camino de aquel cuestionamiento que tenía la dictadura venezolana, de que no se estaba poniendo el foco en esa conflictividad y que había civiles que estaban siendo víctimas de una cantidad de agresiones.
Más allá del hecho en sí de que se hayan producido o no las agresiones, el tema es que se actuó. Y habiendo actuado en los dos grandes conflictos mundiales actuales, que es lo que ocurre en Ucrania y lo que ocurre en Israel, bueno, la Fiscalía despeja el camino para el resto de los crímenes de lesa humanidad que vienen ocurriendo en el planeta. Así que yo creería que, por el contrario, estas no son buenas noticias para el régimen venezolano. Esta acción, esta solicitud de detención va a tener unos efectos importantes en las relaciones internacionales, va a tener efectos importantes incluso en la institucionalidad israelí, porque recordemos que allá sí hay tribunales independientes, hay fiscalías independientes, etcétera, y vamos a ver cómo reacciona la institucionalidad frente a algo tan grueso, tan importante como que es que el líder del país pueda ser sometido a un procesamiento por crímenes, cosa que podrían inclusive terminar haciendo las instituciones, si así lo estiman, las instituciones internas del país. Así que si ese era el cuestionamiento del régimen, ya está allanado el camino. Así que el foco se reposiciona en el resto de los hechos que han ocurrido y que siguen ocurriendo. Así que esto para Venezuela o para la dictadura venezolana es probable que no sean buenas noticias, porque se reenfoca sobre estos procesos en curso, sobre todo con la oficina que se ha acordado colocar en Venezuela, su funcionamiento, el tema de que pueda colaborar con algunas de las instituciones en mejorar sus fórmulas de actuación, pero además en la posibilidad de que se empiecen a individualizar autores o partícipes de crímenes de lesa humanidad. Así que, aunque no lo parezca, esta solicitud del fiscal Karim Khan pudiera tener gran incidencia sobre lo que ocurra en Venezuela en los próximos meses. Con esto cerramos el programa de esta semana. Espero que haya sido de su agrado. Denle me gusta si les ha gustado el contenido y esperamos sus comentarios como siempre. Muchas gracias.